Feliz y bendecida noche, mis queridos amigos y hermanos. Con ustedes una vez más su canal La Gracia Revelada. Para nosotros es de gran satisfacción poder dirigirnos a ustedes, tan amable público, para disertar un estudio más de la sagrada palabra de nuestro gran Dios. Estamos estudiando en esta sección lo que tiene que ver con el destino final de los seres humanos. Y eso es importante porque no solamente debemos saber qué nos espera cuando nosotros partamos de este mundo, cuando nuestra vida terrestre finalice, sino también que cómo se concibe la idea de cómo habrá de ser el final de los seres humanos, también eso nos habla del carácter de nuestro Dios. ¿Cómo se percibe a Dios cuando hablamos de la escatología, es decir, de los eventos finales? Si percibimos, si tomamos la idea de que después de nuestra existencia terrestre, las personas que no vivieron a la altura de lo que Dios pide en la tierra, no creyeron en Jesucristo, no recibieron su perdón y su misericordia, entonces van a vivir eternamente en un sufrimiento, según la teoría tradicionalista. Eso no habla muy bien de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, que sabiendo que la inmensa mayoría de la humanidad, según la percepción del mundo cristiano en general, la inmensa mayoría sería torturada eternamente en un infierno. Entonces, ¿por qué los creó? Entonces también está la teoría aniquilacionista, que dice que la mayoría de los seres humanos van a dejar de existir porque una vez que pasen por el escrutinio de Dios, por el juicio de Dios, y sean hallados faltos, no podrán entrar al reino de los cielos y entonces serán aniquilados. Pero estamos viendo también otra postura, la postura tradicional, la postura restauracionista. Esa postura habla de un Dios, no un Dios perdedor, sino un Dios ganador, que al final Él gana. ¿Por qué? Porque esa postura nos enseña que lo que se conoce como el fuego, el lago de fuego, el infierno, como la gente comúnmente lo llama, no es definitivo. Es decir, que las escrituras presentan el lago de fuego, el horno de fuego, el castigo, como un lugar, sea espiritual, donde las personas están siendo juzgadas, están sufriendo por haber pecado y haber rechazado la misericordia de Dios, pero que ese tormento tiene fin y que una vez que la persona reconozca que Jesucristo es el Salvador, pues sale de ese lugar y entra al reino de los cielos. Esa es la postura restauracionista. Y según hemos estado viendo, nos hemos dedicado en estos últimos días a estudiar esa postura, porque no es muy conocida en muchos círculos cristianos, pero parece tener su sustento bíblico. La vez pasada estuvimos viendo cómo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hablaba de enviar castigos, pero luego traería restauración. Hoy nosotros vamos a ver una figura que se presenta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que es cómo se percibe en el Antiguo Testamento la idea del horno de fuego o del lago de fuego. Recordemos que en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, nos habla de que los hijos del reino serían echados fuera a las tinieblas de afuera y que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Pero en el capítulo 13 nos dice que los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Apocalipsis entonces nos habla de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 13 y Apocalipsis 20 nos hablan del juicio que le espera a las personas que no son salvadas por Jesucristo. Pero nótese que se habla de oscuridad, pero también se habla de fuego. Son figuras metafóricas que nos hablan del juicio de Dios, porque no es lo mismo las tinieblas que el horno de fuego, porque donde hay fuego no hay tinieblas. Además, no es lo mismo
el horno de fuego o el lago de fuego. Bueno, los estudiosos de esta postura restauracionista han encontrado que en el Antiguo Testamento se presenta la idea de que Dios metía a las personas en un horno de aflicción para purificarla, para que reconocieran su pecado y se volvieran a Él. Y también estudios que se han hecho, si la Biblia menciona en parte eso, se usaba un estanque para purificar los metales, el oro y la plata, y que entonces en ese estanque se echaba azufre, y que por eso es que habla de que serán atormentados con fuego y azufre. Pero vamos a ver algunos versículos del Nuevo y del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo que se emplea esa palabra, el horno de fuego. Vayamos al Evangelio según San Mateo, primeramente. Evangelio según San Mateo, vámonos al capítulo 13, que ya citamos algunos versículos, pero vamos a leer el 42 que nos dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también lo repite aquí en el versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos versículos son la explicación, parte de la explicación que Jesús estaba dando a sus discípulos acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y allí él dice que en el fin del siglo saldrían los ángeles y recogerían a los buenos como granero para el reino de los cielos, y que los justos resplandecerían en el reino de su Padre como el firmamento. Pero que entonces los inicuos, los que no se fueron cubiertos con la justicia de Jesucristo, serían entonces lanzados al horno de fuego, y que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Bueno, cuando nosotros estudiamos esas expresiones, también se encuentra en el Antiguo Testamento el crujir de dientes. El crujir de dientes es como un lamento, es como una envidia, es como un dolor. Más adelante podríamos estudiar esa expresión. Pero aquí entonces habla del horno de fuego. Pues muchos estudiosos de la Biblia dicen que esa figura es tomada del Antiguo Testamento, donde Dios habla de que muchas personas, y especialmente Israel, muchas veces se vio en horno de aflicción. Es decir, en un sufrimiento terrible, siendo oprimidos por sus enemigos. Y vamos a ver en el Evangelio, vamos a ver en Génesis, capítulo 15, cómo Dios le anunció a su pueblo, o a Abraham, que su pueblo sería esclavizado en Egipto y que luego saldrían de allí con abundancia. Dice en Génesis capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el 13 en adelante. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su culmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales. Encontramos aquí entonces cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que su descendencia iba a estar esclavizada. Él le prometió darle toda esa tierra de Canaán a su descendencia, pero que primero iban a estar esclavizada en tierra extranjera. Y sabemos por los versículos posteriores que se refería a la tierra de Egipto. Entonces dice que luego esa nación él la castigaría y que saldrían de allí con gran riquezas. Pero vemos aquí que entonces dice que se veía como un horno. Entonces ese horno era una figura de la aflicción que el pueblo descendiente de Abraham iba a tener en Egipto. Es decir, que Dios iba a permitir que tuvieran un horno de aflicción. Pero luego vemos que aquí que dice que Dios, una antorcha de fuego que representa la presencia de Dios, se paseaba en el medio del horno, es decir, en medio de la oscuridad. Es decir, que Dios le estaba enseñando a Abraham que aunque su pueblo iba a estar esclavizado, aunque su pueblo iba a estar oprimido, Dios estaría velando por ello y que a su debido tiempo cumpliría lo que le prometió.
Desde aquí nosotros empezamos a ver entonces que Dios está hablando de un horno de aflicción. Es decir, cuando el pueblo de Israel iba a estar oprimido por los extranjeros, se está hablando aquí de un horno de aflicción. Luego nos vamos al libro de Deuteronomio y aquí vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 20, donde se nos dice, Moisés le dice al pueblo que Dios lo sacó a ellos de un horno, que al sacarlo de Egipto lo sacó de un horno de aflicción. Deuteronomio capítulo 4 y leemos en el versículo 20 que nos dice, versículo 20, Deuteronomio capítulo 4, pero a vosotros Jehová os amó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces vemos aquí lo que Dios está diciendo a través de Moisés, que Él los amó, y porque los amó, lo liberó del horno. Es decir, hoy estaban en el horno. Pero ya Dios le había hablado a Abraham de que saldrían. Entonces estos versículos sirven de base para cuando se habla en el Nuevo Testamento de un horno de aflicción. Y sabemos que ese juicio que se menciona ahí en Mateo capítulo 13 es un juicio sobre el Israel incrédulo. Lo que sucede es que muchas de esas profecías fueron dichas para cumplirse en un entorno inmediato, en esa región circular, pero hoy nosotros la extrapolamos para el mundo entero. Pero aquí vemos en Mateo capítulo 13 que se está hablando de un juicio y se dice que serían lanzados a un horno de fuego, pero es un pueblo que haría estrago en Israel. Entonces sigamos viendo algunos versículos más donde se nos dice que Israel en Egipto estaba en esclavitud, estaba en un horno y que fue sacado de un horno de hierro, de un horno terrible de aflicción y de sufrimiento. Vayamos ahora al libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4 nos habla de que Israel en Egipto estaba en un horno. Jeremías capítulo 11, versículo 4, dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz. Versículo 4 de Jeremías capítulo 11. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz, cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Una vez más, vemos acá entonces que Dios está diciendo, a través del profeta Jeremías, que lo sacó de un horno de hierro. Es decir, la figura del horno está representando aquí el sufrimiento terrible que Israel tenía en Egipto. Cómo Dios permitió que por todo ese tiempo ellos estuviesen allí. Nosotros del todo no podemos explicar cómo Dios y por qué Dios permitió que Israel estuviese tanto tiempo bajo la esclavitud. Dios en su soberanía sabe por qué permite y determina ciertas cosas. Vayamos ahora al libro de Primero de Reyes, en el capítulo 8, versículo 51, el escritor nos dice lo siguiente, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. Una vez más, Dios a través del escritor de Primero de Reyes, que algunos dicen que fue Esdras, otros dicen que fue el profeta Natán, pero quien sea fue inspirado por Dios y está diciendo que Dios los sacó a ellos del horno de hierro. Entonces lo sacó de una aflicción, lo sacó de un terrible sufrimiento, de un terrible dolor. Sigamos viendo entonces ahora que esa expresión horno de hierro en las escrituras, además de emplearse para
hablar de sufrimiento también se emplea para hablar de los juicios de Dios y también se emplea para hablar de la purificación. Vayamos al libro de Salmos en el capítulo 12. Salmos capítulo 12 y en el versículo 9 nos habla de una purificación en un horno. Salmos capítulo 12. Claro, aquí metafóricamente se emplea esta expresión. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces vemos aquí que el horno se empleaba para purificar y se usa el simbolismo de que la palabra de Dios es purificada como la plata se purifica en el horno. Sabemos que la palabra de Dios son palabras limpias, que no necesitan ser purificadas, pero es una expresión donde Dios está diciendo que su palabra no tiene error, que su palabra no tiene desperdicio, que son totalmente verdaderas. Pero se usa la figura del horno de tierra. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 17 y en el versículo 3 nos dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, la hornaza o el horno para el oro. Entonces vemos que la figura del horno es para purificar los metales, para purificar la plata y para purificar el oro. Y según se dice, se empleaba fuego y se empleaba también azufre. Entonces estos versículos son usados por los cristianos restauracionistas para decir que cuando Dios son usados por los cristianos restauracionistas para decir que cuando Dios habla de meter a las personas en un horno de fuego, en un lago de fuego, es para purificarla. Para purificarla por medio de generar fe en el corazón de esa persona a través del sufrimiento, porque no es una purificación como el purgatorio de los católicos, sino que estos cristianos enseñan que nadie es salvo aparte de Jesucristo, pero que a través del sufrimiento, como dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, en su angustia me buscarán. Es decir, que el horno de fuego, el lago de fuego, lo que sea que Dios haya determinado para traer el juicio sobre las personas que no han creído en Jesucristo, es simplemente un lugar donde la persona es sometida a un sufrimiento, es sometida a una prueba terrible para que finalmente doble sus rodillas y reconozca a Jesucristo como Señor. Como leímos en Filipenses capítulo 2. Dice que Dios exaltó a Cristo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo sobre toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, es decir, los que han muerto también. Ahora vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 31, el versículo 9, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes, con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Este versículo dice que Dios tiene un horno en Jerusalén, pero sabemos que no tenía un horno literal en Jerusalén, sino que había determinado un juicio sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el pueblo de Judá y Jerusalén, que era la capital del reino del sur. Y está haciendo referencia a la invasión a mano de Nabucodonosor. De manera que, como Israel había abandonado a Dios y se había ido tras dioses paganos, Dios traería su horno de juicio, su horno de aflicción, y sería el ejército de Babilonia al mando del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 48 del mismo profeta Isaías capítulo 49, versículo 9, capítulo 48, versículo 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces está diciendo que Israel estaba en un horno, pero que por amor de su nombre, para que no fuese mancillado el honor de Jehová entre las naciones,
Dios definiría su ira, es decir, Dios lo restauraría, lo sacaría del horno. Entonces aquí estamos viendo que el horno, una vez más, se refiere al castigo de Dios usando a naciones para disciplinar a su pueblo. El plan de Dios es siempre restaurar. Cuando Dios iba a traer juicio sobre Israel, muchas veces Él enviaba profetas para advertirles a fin de que se volviesen a Él y evitar el juicio. Pero cuando no había otro remedio, Dios entonces permitía que ellos entraran en el horno de la aflicción, en el horno del sufrimiento, usando naciones extranjeras que lo oprimieran y que lo maltrataran. Leamos ahora en Ezequiel capítulo 22, del 17 al 22. Ezequiel capítulo 22, del 17 al 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. Y escoria, en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, os ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén. Y como quien junta plata, bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi ira sobre vosotros. Aquí vemos una vez más que Dios está diciendo que había mucha impureza en Israel, que había mucha suciedad y que ellos debían convertirse en un metal precioso para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios, de ser el pueblo escogido para traer al Mesías y ser la luz de las naciones. Pero Dios permitiría entonces un horno en Jerusalén, un horno de sufrimiento, un horno de dolor, un horno de amargura. Pero sabemos que el mismo profeta Ezequiel, en los capítulos posteriores, anuncia restauración de Israel y que volverían a su tierra y que su estado sería más glorioso que el primero. Es decir, después de restaurarlo, Dios traería muchas más bendiciones porque su corazón estarían listos para recibir las bendiciones de Dios. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, Daniel capítulo 11 y el versículo 35, nos dice lo siguiente. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que en este y otros textos nos habla de que Dios muchas veces usa el sufrimiento para lograr la purificación de su pueblo. Pero en cada uno de esos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos Dios usando el sufrimiento, es que la persona es restaurada al reconocer a Jehová como el único Dios. Es decir, cuando la persona se vuelve a Dios, reconoce que los demás no son dioses, que en Él está la salvación, entonces la persona es restaurada y es sacada del horno de aflicción. Varios ejemplos del Antiguo Testamento, como el rey Manasés, el rey Joaquín, que en naciones extranjeras, siendo oprimidos, reconocieron a Jehová. Y tenemos también el ejemplo de Nabucodonosor, que pasó por un periodo de 7 años, donde fue echado de su trono, del palacio, y estuvo en los montes. Al final reconoció que Jehová es el único Dios y dio gloria a Jehová y mandó que en todo su reino se reconociera la grandeza y la majestad de Jehová. Entonces, a través del horno de la aflicción, a través del horno del sufrimiento, a través de sus juicios, Dios busca ser reconocido y que la gente se vuelva a Él. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 15, habla de que el Señor Jesucristo tiene una vestimenta esplendorosa en el cielo, maravillosa, majestuosa. Es decir, ya Él no es el mismo personaje con la misma figura que tenía en la tierra,
sino que ahora está en gloria. Dice el versículo 12 al 16. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Entonces aquí vemos a Jesús en su estado de gloria y majestad en los cielos, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver en su condición de gloria. Y se presenta que tiene pies refulgentes como que han salido de un horno. Una vez más, una figura que nos muestra que cuando la Escritura habla del horno, está hablando de purificación, está hablando de limpieza. Entonces, no puede ser la excepción cuando en el Nuevo Testamento habla de que serán lanzados a un horno de fuego y que allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no estamos diciendo que no hay un juicio, no estamos diciendo que no hay castigo, no estamos diciendo que no hay sufrimiento. Lo que estamos diciendo es que según esta postura, ese sufrimiento tiene un propósito. Ese horno tiene un propósito y es la purificación a través de la fe en Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento se empleaba el sufrimiento para que los hombres volvieran a Dios, en el caso de Israel, clamaran a Jehová y Él los salvara y los reconocieran como el único Dios verdadero y eran librados del horno de aflicción, las personas que son lanzadas al lago de fuego, al horno de fuego, es para ser purificada una vez que reconozcan a Jesucristo como el único Señor, como el único Rey y doblen sus rodillas dándole gloria y reconociendo su muerte expiatoria en lugar de toda la humanidad. A través del Señor Jesucristo somos liberados del juicio de Dios. Si tú quieres escapar, amigo y hermano que me escucha, del juicio de Dios, del sufrimiento, del horno de fuego, del horno de aflicción, del lago de fuego, escóndete en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. La Escritura dice claramente en el Evangelio según San Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. La escapatoria que tenemos es que Cristo remueva la ira que pesa sobre nosotros por haber violado la ley de Dios. Cristo es nuestro sustituto maravilloso, que a través de él podamos hallar la paz que nuestra alma anhela y desea y necesita de saber que estamos bien con Dios porque nuestra deuda fue pagada. Gracia, paz y misericordia de Dios sean con todos y cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos que tienen el placer y la satisfacción de escuchar nuestro programa. Hasta una próxima ocasión.